Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Estamos súper contentos de que hayas aceptado venir desde tan lejos. El tener cerca un autor tan importante como tú siempre es muy, muy emocionante. Vamos a estar platicando con él sobre esta novela buenísima que se llama inicialmente La pregunta de sus ojos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, ahora con micrófono, buenas tardes, oficialmente. No, gracias por recibirme, feliz de estar en Monclova, aunque es verdad que estoy muy lejos de casa, muy lejos. Y ayer estuviste paseando un poquito, conociste Cuatro Ciénegas, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Conocí el pueblo de Cuatro Ciénegas y esos atractivos del valle, realmente hermoso. Hermoso, disfruté mucho. Peculiares, también el desierto tiene su encanto. Sí, seguro. Aparte, el lugar del que yo vengo es muy diferente. Es una gigantesca llanura, no tenemos en esa zona de la Argentina montañas, tenemos un clima templado, con muchas lluvias, o sea, fue sumergirme en otro mundo, estuvo muy lindo. Qué bueno que te gustó y qué bueno que estás con nosotros ahorita. Vamos a estar platicando sobre esta novela que escribiste por allá en el 2005, La pregunta de sus ojos. Y para todo aquel que no sabe de qué se trata esta historia, los vamos a poner un poquito en contexto ahorita, pero también vamos a hablar de una adaptación que se hizo en Argentina, donde participaste como guionista junto con el escritor Juan José Campanella. Y antes de empezar la plática, vamos a mostrar un poquito el tráiler de esta versión argentina y después vamos a entrar a la conversación. Así es que los invitamos a que la vean. Parece buena, sí. Está muy buena, totalmente recomendable, pero es que el libro es una cosa fascinante. No se vayan por favor de aquí sin haberlo adquirido porque, como dijo Sonora el viernes, no das descanso al lector. Desde el principio te agarra con la historia y no lo sueltas como lector hasta el final. Es una cosa buenísima. Y bueno, por si no pudimos ahí entender un poquito del tráiler, les contamos ligeramente de qué va la historia. El protagonista, Benjamín Miguel Chaparro, que es el nombre del escritor del protagonista en el libro. Él es un prosecretario en un juzgado, él se dedica a resolver crímenes, pero desde el lado burocrático, administrativo. Y empieza la novela cuando él está ya jubilado y quiere escribir un libro sobre un caso que lo ha abordado durante muchísimos años en su vida. Un caso que llevó casi 30 años antes, en donde una mujer fue violada y asesinada, y esto lo acompañó durante toda su vida y es algo que no lo deja descansar, y al final, que es el principio del libro, quiere contarnos esta historia. Entonces nos va contando por un lado este lado policial de la novela, pero también hay una historia de amor por ahí sugerida, callada, muy muy hermosa, que también se va contando durante la historia. Pero me gustaría que nos contaras, Eduardo, sé que tú trabajaste en algún momento en un ámbito como chaparro, y me gustaría que nos contaras cómo llegó a ti esta historia, porque sé que por ahí llegó un poco de inspiración en alguno de los casos que viste. Mira, yo soy licenciado en Historia, no soy abogado, pero cuando estudié en la universidad me proponía convertirme en un académico, en un investigador, meterme en archivos y escribir papers para mis colegas. Ese era mi plan de vida cuando tenía 18, 19 años. Pero mientras estudiaba en la universidad trabajé en un juzgado en Buenos Aires, en un juzgado criminal, y en esa época en mi país todos los procesos se llevaban por escrito. Entonces era muy interesante para un joven asomarse a ese mundo tan trágico al mismo tiempo, de crímenes, detenidos, víctimas, abogados, fiscales. Y trabajé allí unos 5 años. Ese mundo de tribunales está bastante plasmado en la historia. La historia en sí es ficticia, la historia es inventada, pero sí recuerdo que cuando trabajaba allí, y un día cualquiera, mientras volvía a mi casa, en un camión, dirían ustedes,
Camión nosotros le decimos otra cosa en Argentina. Para nosotros un camión es el que lleva mercadería. No sé cómo le dicen ustedes. ¿Un tráiler podrá ser? Ah, por eso es muy raro para mí decirle camión. Pero bueno, mientras volví a mi casa en un camión, me asaltó una imagen. Al menos a mí no se me ocurren las novelas completas. Se me ocurre una imagen que me resulta fuerte por algún motivo. Me asaltó una imagen vinculada con el desenlace de esta historia. Aquellos que hayan leído el libro o hayan visto El secreto de sus ojos, hay un momento que aparece una jaula y bueno, tiene que ver con el desenlace de la historia. Esa idea de la jaula fue lo primero que se me ocurrió. Pero claro, no sé porque no era escritor ni nada. Años después empecé a escribir y el primer formato en el que me sentí cómodo fue el del cuento, el de relato breve. No escribía novelas al principio. E intenté escribir un cuento con esta historia y no entraba. Era como intentar meter un elefante en un cajón de la mesa de luz. No entraba. Entonces dije, bueno, será mi primera novela. Cuando me atreva a escribir una novela, esta será mi primera novela. Bueno, y así fue como arrancó la cosa. Y es increíble que esta, siendo tu primera novela, por allá en 2005, como platicábamos, habías publicado ya cuentos. Se nota un poquito tu antecedente de cuentista con los capítulos cortos, que eso va haciendo la lectura muy ágil. Yo como lector lo agradecí muchísimo. Si tienes la manía de que no puedes dejar el libro a medias, terminas el capítulo y tan tranquila que estás. Pero me parece tan increíble que entras por la puerta grande como novelista, te descubres con esta historia, con este libro. ¿Cómo conseguiste esta maestría desde el principio? Porque la historia está construida y aparte contada de una forma bellísima. Bueno, gracias Alejandra. La condición para que Alejandra me acompañara fue que me elogiara. Los argentinos somos gente muy sensible e insegura. Necesitamos un apoyo afectivo permanente. Bueno, en serio no me elogié más, porque si no me voy a callar. Sí es cierto que me gusta trabajar con capítulos cortos en general, y creo, coincido con vos Alejandra, en que debe venirme de mis tiempos de cuentista, que me gusta trabajar cerrando las cosas lentamente. Bueno, no sé si vieron, en el trailer se ve que el protagonista está escribiendo una novela. Cuando yo enfrenté, yo definí la historia en mi cabeza y dije, bueno, voy a empezar a escribir mi primera novela. Y tenía muchas más dudas que las que tenía cuando escribía cuentos. Y no sabía cómo empezar ni qué hacer. Entonces decidí que mi protagonista iba a escribir una novela, pero que no era un escritor de novelas, no era un escritor ni siquiera, e iba a preguntarse un montón de cosas sobre cómo era escribir una novela. Y eso a mí me permitió escribir la novela. Digamos, creo que todos los escritores escriben por distintos motivos. A mí me hace bien escribir, y una de las cosas que me hacen bien de escribir es que algunos de los demonios que tenés dándote vueltas por tu propio corazón los metes en la escritura, aunque sea el demonio de no saber cómo escribir una novela. Entonces fue tomar la decisión de que mi Benjamín decidiese escribir una novela y empezase a decir, ay, no sé en qué tiempo verbal escribirla, no sé cómo voy a contar las cosas de las que no fui testigo, no sé si escribir todo en tiempo presente o cómo manejarme con la cuestión cronológica, que son todas cosas que vos te preguntás cuando escribís un libro. Bastó que Benjamín tuviera esas dificultades para que yo dejara de tenerlas, y el libro empezó tac, 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 y lo terminé. Incluso cuentas que es un poco autobiográfico en ese sentido, en esa búsqueda del escritor que se veía en Chaparro. Es algo que tú lo estabas viviendo porque también te estabas estrenando como escritor de novela. Sí, absolutamente. Igual,
les aclaro algo, ahora a ese libro le va muy bien y se sigue vendiendo, pero por todo lo que pasó después con la película. Cuando yo publiqué este libro, fue un fracaso total, no lo compraba nadie. Mis libros de cuentos en Argentina se vendían bien. La editorial me dio el gusto, el capricho de publicarme esa primera novela pensando que no se iba a vender, y tuvieron razón, no se vendía esa novela, porque todo el mundo me identificaba con los cuentos. Por suerte, al director de la película, a Juan José Campanella, que me venía leyendo de los cuentos, sí le gustó como para ir a comprar la novela, y ahí la cosa arrancó. Pero fíjense lo que son los azares también. Bueno, fue un libro muy vendido en mi país, entonces un director dijo, podríamos hacer una película con esto. En absoluto. Después se vendió el libro, no antes. Que también los libros de cuentos se fueron haciendo muy populares por un programa que es muy famoso, ¿no?, de radio. Sí, ahí nos vamos todavía un poco más atrás, pero cuando yo empecé a escribir cuentos, a mí me gusta mucho el fútbol, dirían ustedes, nosotros decimos fútbol en Argentina, y algunos de mis cuentos hablaban de fútbol, y había un programa de radio muy famoso que leía cuentos de fútbol, y un poco por caradura y un poco por insistencia de mi mujer y de mis amigos, empecé a llevar cuentos a esa radio, y eso me fue haciendo conocido antes de publicar. O sea, tuve mucha suerte, ese es el mensaje final de la charla, tanto primero por el auxilio que me representó la radio, como el que luego me dio el cine. Y el viernes comentabas que tú construyes primero la trama y luego vas conociendo los personajes, que parece que tú los estás creando, pero luego ellos toman vida propia, que hasta decías que ellos te hablaban, ¿no?, casi como te dictan. Y me gustaría saber, en esta novela, ¿cuál fue el personaje que más te sorprendió? El personaje que más me sorprendió es uno que se llama Pablo Sandoval, que no es el que hace Ricardo Darín, que es el protagonista de la película, sino otro actor argentino que se llama Guillermo Francella, aparece ahí en el tráiler. Es un muy buen amigo del protagonista que trabaja cuando era en el juzgado. Cuando yo empecé a escribir el libro, era un personaje absolutamente marginal, pero a medida que el libro transcurría, sobre todo cuando uno escribe un policial, hay como unos mecanismos de relojería que tienen que funcionar. No es lo mismo que escribir otro tipo de libros. Hay como una cosa, como un efecto dominó de cae esta ficha, tiene que caer esta otra y ninguna más que esta otra, y luego aquella de más allá. Y ese personaje de Pablo Sandoval me empezó a solucionar cosas. Esto de ser, no solo era amigo de Benjamín, sino era amigo mío, en el sentido que me iba permitiendo resolver una serie de cosas. Y uno de mis grandes dilemas cuando empezamos con Campanella a pensar la película, Campanella tiene una formación muy clásica, en el sentido que se formó en Estados Unidos, y hay como algunos principios, como por ejemplo, si tú tienes una pareja protagonista, los demás personajes tienen que estar bastante atrás, bastante en segundo plano. Entonces está Benjamín, personaje protagonista, y está Irene, Soledad Villamil, una mujer de pelo oscuro y lacio, muy hermosa, que aparece en el tráiler. No, están ellos dos. Entonces Campanella me dice, el personaje de Pablo Sandoval, eliminámelo, me dice. Digo, no, ¿cómo voy a sacar a Sandoval? Y él me lo explica y tiene sus argumentos. No, porque si no, son demasiados personajes importantes operando sobre la trama. No lo puedo sacar a Sandoval, decía yo. Me acuerdo de volver de esa reunión a mi casa y llegar y que mi mujer me dijera, ¿por qué traes esa cara? Y digo, ¿me lo quiere sacar a Sandoval? No, dijo mi mujer. O sea, y bueno, finalmente
Ese personaje de Sandoval muere. Spoiler alert. Muere tanto en el libro como en la película, pero muere de modo diferente. En el libro muere de un modo no funcional a la historia, por llamarlo de algún modo. A mí se me ocurrió proponer a Campanella que para la película su muerte fuera como un empujón adicional a la trama. Entonces cuando se lo dije, Campanella me miró y me dijo: ah. Y ahí volvió Sandoval a la historia y yo descansé. Que además uno como lector o como espectador de la película, bueno, se va encariñando tanto con Sandoval porque aparte tiene este lado cómico, que a veces está la trama un poquito oscura, están pasando cosas muy duras y Sandoval te da ahí respiros, aparte tiene este lado de lealtad hacia el personaje porque es el mejor amigo del protagonista y tiene un peso muy importante. Qué bueno que no dejaste que te lo quitaran de la historia. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que no puede cambiar de un libro a una película, si hay una adaptación, es cierta esencia de los personajes. Aunque sucedan cosas diferentes, le tiene que suceder a la misma gente. No sé si se comprende lo que quiero decir. Para mí la gran desilusión, esto lo digo como lector, cuando voy a ver una película sobre un libro que me ha gustado, y a veces me desilusiono con la adaptación cinematográfica, y en general me pasa cuando siento que esa gente es otra. Es difícil de definir cuál es la frontera, hasta dónde los personajes están respetados y cuando empiezan a no ser respetados. Pero por ejemplo, el protagonista del Secreto de sus ojos no es un héroe, no es un gran detective, no es un policía hábil, es un empleado burocrático de un juzgado que quiere hacer bien su trabajo. Fin. Es un personaje pequeño, frágil. Esa gente no hace grandes cosas, pero si tiene un amigo que lo ayuda, ahí es distinto. Entonces, mi necesidad de Pablo Sandoval tiene que ver con que Benjamín siga siendo Benjamín, porque si no está Pablo, el coraje, el valor lo tiene que, la valentía lo tiene que sacar de otro lado, y no tiene de dónde sacarlo. Y también el viernes platicabas de que, hablando de esto mismo, de que existe un contrato tácito con el lector, eso que dices, de mantener una congruencia, de que cuando el lector se hace una adaptación cinematográfica y va a verla al cine, no se sienta eso, defraudado de que es otra historia. ¿Cómo lograste tú que, a pesar de que Campanella te hizo tantos cambios en escenas, un poquito en trama, subrayó unos personajes contra otros, cómo logras que a pesar de todo se sigue manteniendo la esencia tanto de la trama como de los personajes principales? Bueno, creo que importa mucho con quién trabajes, como en tantos ámbitos de la vida, de acuerdo a con quién te toca trabajar. Campanella es una persona muy segura y muy decidida, pero también te puede escuchar y uno puede discutir y polemizar y argumentar, y nos pasamos durante la escritura del guión, durante el rodaje de la película, durante el montaje de la película, es decir, cuando la película está totalmente filmada cuando Campanella iba decidiendo, discutiendo y mandándonos correos electrónicos kilométricos, discutiendo líneas de diálogo. No le digo discutir una escena entera, sino una frase que a mí me resultaba indignante por esto, decir, no, este personaje no puede decir esto en esta situación, no puede hacer aquello, y Campanella, sí, por esto y por aquello. Bueno, tampoco es que las gané todas esas discusiones, gané algunas, empaté otras y perdí otras. Y de hecho cuando la película en Argentina la dan con frecuencia en cable, y me quedo mirándola por una cuestión de...
Pero hay una escena en particular, es una escena secundaria, no tiene gran importancia para la trama. Hay una escena que odio, pero la odio. Entonces cuando llega esa escena cambio. Y calculo más o menos el tiempo y después vuelvo. Y digo, ya pasó, sigo viendo. No, es una escena que están los protagonistas ya mayores. La película oscila entre dos momentos temporales, con ellos jóvenes y con ellos más maduros. Y hay una historia de amor tácita, inconfesada entre ellos. Y hay un momento en que ellos están ya maduros y se suscita una discusión entre ambos y ella prácticamente le dice que lo amó toda la vida. Y eso a mí me gusta que pase en ese momento porque yo quiero guardar esa tensión amorosa para el final de la historia. Y además, no lo creo verosímil en mi personaje, vuelvo. O sea, tú has estado enamorado de alguien 25 años, pensando que esa persona no estaba enamorada de vos. Están en tu casa, tomando un café. Por X motivo esa persona se pone de pie, se te acerca y te dice, si las cosas fueron así, ¿por qué no me llevaste con vos hace 25 años? Lo único que cabe en esa situación es confesarse, abrazar a esa persona, darle un beso, no bajar la cabeza. Esas son las cosas que yo te diría, ese es el único momento que me resulta inverosímil para mi personaje. Sí, y es muy distinto porque en la historia de la novela esa historia de amor siempre ha sido muy callada porque por distintas circunstancias de ambos personajes era algo que no era posible. Y también siento que Benjamín la sentía siempre muy ajena, muy lejana y por eso es que se calla por tantísimos años este amor. Pero de todos los cambios que te hizo, ¿sí existe alguna escena que tú digas, así me la imaginé cuando escribí el libro? Hay una escena en la que el juez los castiga por una imprudencia que han cometido, que es la escena que más me gusta de toda la película. Fíjense, no estoy hablando de las escenas más trascendentes de la trama. Antes les di un ejemplo secundario y ahora también les estoy dando un ejemplo secundario. Pero el juez los está castigando, los está retando, les está diciendo de todo por una imprudencia que cometieron sus empleados, y sus empleados no saben qué cara poner y no saben cómo responder, y para mí está estupenda la resolución porque esa es mi gente, digamos. Esa es la gente que yo creo. Yo siento que en esa escena está absolutamente respetado, con los límites que te impone la imagen, en el sentido de, cuando a mí me proponen, con El secreto de sus ojos o con cualquiera de mis novelas, hacer una película, siempre hay un factor de extrañeza, que es, mis personajes no tienen cara de actores famosos. Entonces es muy raro para mí cuando el director me dice, el personaje de Benjamín lo va a hacer Ricardo Darín, ¿qué te parece? En realidad tengo que disimular mi decepción, no por Ricardo Darín, sino porque la respuesta sería, y lo que pasa es que Benjamín no es un hombre apuesto, interesante, bien plantado como es Ricardo. Por supuesto después Ricardo lo compondrá, pero sigue siendo Darín. Sigue siendo un actor célebre. Entonces me pasa un poco esa sensación de extrañamiento. Y en esta traducción que hicieron al cine, en donde tú también trabajaste, y se nota tu cuidado, porque antes de que yo supiera que tú fuiste el guionista, yo vi la película después de haber leído el libro, y yo decía, es que el lenguaje se siente todavía hermoso. Yo decía, se siente el sello del autor aún en la película. Pero quiero saber tú qué opinas del pensamiento de que la película debe ser idéntica al libro. Es que no creo que pueda ser idéntica al libro. No creo que haya modo de que sea idéntica, porque
Hay muchas cosas que suceden en los libros que no pueden suceder en una película. Imaginemos que un capítulo de un libro determinado estuviese ubicado acá, precisamente en este momento, en este auditorio y en esta charla que estamos sosteniendo. Pero pongamos también que el capítulo de la novela está centrado en lo que piensa alguno de los asistentes, lo que piensa, lo que siente, lo que teme, una discusión que dejó pendiente para venir para acá y que va a retomar cuando salga de este auditorio. ¿Puede funcionar en un libro? Seguro que puede funcionar en un libro. Ahora, ¿cómo lo filmamos? ¿Qué hacemos? Ponemos la cámara en primer plano y le decimos al actor o a la actriz, pone cara de estar pensando en la discusión que tuviste. A veces uno lee guiones mal escritos y en los guiones mal escritos dice en qué piensan los personajes. El personaje piensa y uno se pregunta, ¿y cómo van a filmar en qué está pensando el personaje? Uno de los grandes desafíos del guión de cine es su mesura. Un guión no puede ser grandilocuente. Un guión señala pequeñas cosas, acciones y diálogos. Fin. Y en la línea de diálogo de los personajes también hace falta mesura. No sé cómo es aquí en México, pero no creo que sea muy diferente a cómo es en Argentina. Vuelvo a ese personaje, supuesto que es alguno de ustedes, que viene de tener un almuerzo, una comida terrible por lo que discutió con alguien y viene angustiado y viene preocupado, pero se encuentra con un conocido en la puerta y ese conocido le pregunta, pongamos el personaje que se llama Analía: ¿cómo estás, Analía? Analía va a contestar: bien, ¿o no? ¿Cómo estás? Bien. Como mucho pondrá cierta cara, hará una pausa, cambiará de tema, pero no va a decir, estoy muy angustiada. No va a empezar así. En un libro podemos hablar de su angustia, pero en un guión de cine, a su angustia tenemos que entrar por otro lado, que no es lo que Analía diga. Y además es un ejercicio bastante interesante el leer primero el libro y luego ver la película, comparar todos estos escenarios que tú creaste en tu mente. A mí me parece un ejercicio creativo bastante interesante. Hay quien se queja de que es que no es fiel, es que no es idéntico. Seguramente hay muchísimas cosas que se tienen que dejar en el camino porque no es posible mantenerlo como dices. En alguna parte te escuché decir que la película tendría que durar como 14 horas si quisiera que se mantuviera todo el libro. Bien, pero no porque este libro tenga una supuesta riqueza, no, porque es una novela de 300 páginas donde suceden un montón de cosas, y si vos querés hacer eso, y sí, sería una película de muchas horas. Hay una síntesis necesaria, que uno elimina un montón de cosas, y también está el deseo del director, que también lo tenemos que tomar en cuenta, Alejandra, porque el director lee y elige. Todos cuando leemos elegimos. Cuando uno lee un libro y le gusta mucho, ¿se acuerda de todo el libro? No. Se queda con ciertas cosas, con ciertos momentos, con ciertas sensaciones que tienen que ver con vos mismo, y está perfecto. Cuando vos lees, recreás lo que estás leyendo. Cuando es un lector común, bueno, punto, sucede. Pero cuando ese lector es director de cine y va a hacer una película, claro, te va a devolver. O sea, vos tiraste una piedra y te vuelve una montaña, porque la película es un conjunto de estímulos visuales, sonoros, tan enorme, tan desproporcionado en relación a la modestia de 27 o 30 signos combinados, como a cualquier libro, que impacta. Y ustedes trabajan con esta adaptación. La película sale en el 2009 y en el 2010 gana el Oscar a Mejor Película Extranjera. Te estrenas como guionista y ganan un Oscar a Mejor Película Extranjera. Me parece algo increíble también. ¿Cómo cambió tu carrera a raíz de este premio?
Cambió muchísimo. De hecho, el Oscar lo que significa, en el momento que uno gana el Oscar no sabes qué significa. Vas a Hollywood, ves que todo es como dicen en las películas, hay alfombras rojas y guardias de seguridad y gente muy bien vestida. Y vos decís, ¿qué hago acá? Y bueno, y nos dan el Oscar y uno festeja y da reportajes y se vuelve a su casa y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y en realidad el Oscar es trabajo. A la larga, 7 años después yo te puedo decir eso. ¿Qué significa el Oscar? Una estupenda oportunidad para trabajar, para que después te sigan convocando del mundo del cine. Y para tus libros es un interesantísimo estímulo porque empiezan a viajar, empiezan a traducirse. Ese libro se tradujo como a 30 idiomas ya, pero eso no tiene que ver con la calidad intrínseca del libro, tiene que ver con el Oscar. Pongamos que el libro puede estar bueno o no, eso ayudará, pero en el fondo es el Oscar, es como que te pongan en una vidriera mundial impresionante. Claro, después tenés que estar dispuesto a seguir trabajando, porque si cuando te ofrecen un trabajo como guionista de una serie o como showrunner de una serie o para una película, vos decís, no, me gané el Oscar, no voy a hacer esto. Bueno, cuando escribo la novela digo, no voy a ponerle nada de fútbol, nada, porque estoy un poco cansado de esta rima que se hace entre Sacheri escribe cuentos de fútbol. Bueno, nada de fútbol. Y cuando estamos con Campanella escribiendo, me dice, Eduardo, vamos a poner un poco de fútbol. Estoy condenado. En realidad, tiene que ver la escena con la detención del sospechoso. En el libro, la detención del sospechoso es mucho más azarosa, es casi accidental. Y Campanella, uno de los pedidos que me hizo para la película fue que la dotáramos de una cuestión de género más profunda. En un policial las cosas no suceden por accidente. Mi novela para mí no es una novela policial, es una novela con un crimen, que no es lo mismo. Pero Campanella me dice, hagamos una película policial, por lo tanto la detención tiene que ser consciente, buscada, voluntaria. Y me dice, y en el policial, el desenlace, que todos los desenlaces de los enigmas de un policial tienen que ser inevitables e impredecibles. ¿Sí? Como inevitable y al mismo tiempo impredecible. Y él me dice, tiene que ser, uno tiene que sembrar ciertas pistas, pero el espectador no tiene que verlas, y por lo tanto cuando vea el desenlace diga, no lo vi. Pero al mismo tiempo el espectador tiene que decir, claro, yo no vi esto, esto y esto que condujo aquí. Y si lo piensan, tiene razón Campanella, porque si vos te adelantás a la resolución de un enigma, perdés interés. Si vos entendés cómo va a seguir una película, perdés interés. Pero al mismo tiempo, si la resolución del enigma es muy extraña, te sentís estafado como espectador, porque decís, no me dieron los elementos como para entender esto. Entonces por eso dijo, bueno, cuando me dice esto, me dice, y quiero que la detención del sospechoso sea en un estadio de fútbol. Y yo pensé, nada más querés, con eso te... Inevitable, impredecible y en un estadio. Bueno, me pasé largas semanas hundido en la depresión de saber cómo así. Pero quedó muy bien, porque Campanella tenía en mente, como estar en su oficina, y tenía en mente, él iba por su oficina, iba y venía mirando el cielo, mirando el techo en realidad. Decía, no, porque entro con una cámara aérea, en esa época no había ni drones, o sea, la cámara aérea fue un helicóptero.
Entro con una cámara aérea y me voy a la tribuna. Yo pensaba, este hombre enloqueció y yo estoy trabajando con él. Pero quedó bien, Sí. tuvo razón él. Sí. La película creo que sí le hace bastante justicia al libro, la novela es buenísima, por favor no se la pierdan. Pues agradecemos muchísimo tu presencia, gracias por esta plática tan amena. Va a estar firmando libros para quien quiera aprovechar, comprarlo ahorita y llevarse la firma por el escritor. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu compañía, por esta plática tan amena y por venir hasta la feria, hasta acá. Al contrario, el agradecido soy yo a la Feria de Monclova y a ustedes por su presencia y a vos, Alejandra, por la charla, diríamos nosotros. Plática no la usamos en Argentina. Les agradezco mucho su presencia.